exponer o de dejar de poner en el centro del análisis comparado las categorías relacionadas con las funciones sustantivas y empezar a sustituir esas categorías por las dimensiones de la responsabilidad social. Si se acepta esto, y por ahí voy a lanzar 3 o 4 propuestas o 3 o 4 enunciados que espero que contribuyan a la reflexión, si se acepta esto, es decir, el hecho de que la responsabilidad social sea un eje transversal o sea un principio rector del quehacer de las instituciones, desde mi punto de vista eso va a tener serias implicaciones, serias, no en el sentido de preocupantes, serias en el sentido de que va a requerir una gran discusión en términos metodológicos. ¿Por qué? Porque va a ser necesario, desde mi punto de vista, desarrollar un marco analítico que permita comprender, analizar, conocer, plantear el estudio de los sistemas educativos desde una perspectiva comparada de manera congruente a qué es eso de la responsabilidad social, ¿no? ¿Qué implica esto? Que esas categorías de análisis sean congruentes, por lo tanto, con cuáles son las dimensiones operacionales de la responsabilidad social, que no es tarea ni lo vengo a proponer de ninguna manera, pero debiera ser congruente con qué se entiende por responsabilidad social a todos los niveles de abstracción, desde un punto de vista más amplio o abstracto, hasta aterrizar en pues las dimensiones que permitan hacer contrastables, ¿no? las propuestas, las hipótesis, las preguntas de investigación. Probablemente eso va a implicar que haya una sustitución de la comparación, o que ya no sea la comparación exclusivamente restringida a la comparación entre actores, estructuras y procesos, sino por consiguiente a cuáles sean esas las dimensiones de la responsabilidad. Y me parece que puede ser también un marco analítico que contribuya a conocer, en el sentido amplio, a pensar de manera global qué es lo que se está pidiendo también en este contexto, en este panorama ya no tan reciente de creciente interrelación entre los sistemas, para poder actuar no solo de manera global, sino de manera local. Perdemos la perspectiva, mantenemos en el discurso la necesidad de mirada lo micro, lo macro, y al final terminamos también enfrentándonos muchas veces, quienes leemos investigaciones, a una cierta falta de congruencia entre lo que es el planteamiento, como usted comentaba antes, con relación al discurso que es sobre el cual se sustenta el estudio de los procesos de la educación y la interpretación de esos resultados, ¿no? La aplicación de un marco analítico comparativo que responda de manera válida, fiable, a eso que sea la responsabilidad social, me parece que puede contribuir fundamentalmente a 4 cosas, ¿no? Primera, no por orden de importancia, primera, generar o fortalecer consensos respecto a qué es eso de la responsabilidad social. Por afinidades temáticas y de investigación, yo les puedo poner el ejemplo de que esto, en cierta medida, ha seguido así el camino el problema del trabajo infantil. Muchas veces en la discusión y la propuesta de un sistema de indicadores, de un marco analítico sobre qué es eso, el problema que uno en particular quiere estar analizando, contribuye porque sirve como punto de partida para la reflexión conjunta. Puede contribuir a generar consensos, ¿no?, respecto a qué es esto de la responsabilidad social. Sobre todo, y yo lo observo en el campo de la educación, quizá más que en el campo de mercado laboral o de estudios de participación en actividades productivas, no exclusivamente mercado laboral, lo observo cierta imprecisión en muchos de los conceptos que se utilizan en el campo, en los estudios en educación, ¿no? Echo de menos generalmente cuando abro un texto, echo de menos un glosario, ¿no? Y es una de las cosas que a mí sí me gustaría poder haber contado, porque yo recuerdo la experiencia de trabajo para el informe de México con Manuel tanto en 2006 como en 2011, y quienes trabajen con las fuentes de información de la SEP sabrán a lo que se enfrentan. La experiencia de trabajo pues estaba
plagada, el informe que mandamos a Chile estaba plagado de notas al pie. Supongo que en el resto de los países era igual, pero en el caso de México era acotar cuando el profesor, efectivamente todo lo que ha contado es cierto, cuando mandaba el guión sobre el cual había que ir comentando con una serie de indicadores cuantitativos y donde, por supuesto, pues estaba esta posibilidad de hacer comentarios. Cuando decía el apartado personal docente, Manuel y yo nos sentábamos frente al formato 911 y decíamos, y ahora nos enfrentamos ante toda una decisión, docentes investigadores y auxiliares de investigación, y eso en el caso de México nos llevó a hacer un montón de acotaciones para que se entendiera desde qué categoría conceptual estábamos enviando la información. Ni quiero imaginar el trabajo interno de poder hacer comparables y poder trasladar todas esas informaciones a un marco de resultados más o menos equiparable. Me llama mucho la atención, repito, que en los estudios sobre educación siento mayor falta de precisión, incluso a veces una gran cantidad de conceptos muy polisémicos, mucho más que en otro tipo de estudios, ¿no? Me pasa con pertinencia, me pasa con responsabilidad social, con calidad, me pasa con docentes, hasta con las propias funciones. Entonces, me parece que el poder trabajar a partir de una propuesta analítica que, por supuesto, tiene una base conceptual sobre qué es esto y cómo aprehender con H, ¿no?, la responsabilidad social de las instituciones, convirtiéndole en el eje central de la comparación, podría contribuir a avanzar en el consenso conceptual, ¿no? Relacionado con lo anterior, me parece que en la medida en que se avance en eso, se puede contribuir a fortalecer los sistemas nacionales de información, que es uno de los grandes talones de Aquiles, y de hecho así se presenta, no como talón de Aquiles, pero sí como uno de los propósitos del informe, ¿no? Si ya en México es difícil poder encontrar el solo dato de tasa bruta de cobertura y que distintas instancias lo puedan definir de igual modo, poniendo numerador y denominador los mismos indicadores, cuando pone uno en juego los indicadores entre distintos países, se hace más difícil. Sobre todo me parece que tiene mucho más dificultades para poder generar inferencias y resultados en términos de comparación en sistemas educativos. Creo que también podríamos contribuir al fortalecimiento de los sistemas de información nacionales y regionales. Creo que hay herramientas de sobra para poder auxiliarse de ellas. Comentaba el profesor cuando cuestionaba cuál es este modelo de universidad que continúa impulsando la formación de un estudiante que todavía en la adolescencia tardía tiene que decidir la formación profesional, que estudia durante 5 años y lo que más me llamó la atención, y que al final de esos 5 años, en el mejor de los casos, puede estar con una serie de contenidos que haciendo un clic en Internet puede descargar, ¿no? Esas mismas herramientas que pueden generar estos efectos perversos o adversos podríamos ponerlas al servicio de lo que necesitamos para conocer y para tener un mayor detalle de lo que nos interesa, ¿no? Pensé mucho en la siguiente cuestión, en la implicación de para qué un marco analítico, si, sobre todo después de escuchar al profesor, la mayor parte de las instituciones todavía no saben en lo que están, quizá, ¿no? Y todavía hay grandes temas en el debate nacional de si se quiere o no se quiere, universidades de clase mundial, de qué pasa con las particulares. En el primer cuadro veíamos que de esas casi 16.000 instituciones de educación superior en toda Iberoamericana, entre universitarias y no universitarias, México tiene un peso enorme, ¿no? Y dentro del enorme peso que hay en México, la participación de las particulares es tremendo, ¿no? No será un marco analítico que me atrevo a proponer, no acabará siendo una camisa de fuerzas. No habrá que esperar un poquito para ver en qué medida sí podemos utilizarlo como herramienta o podemos desarrollarlo como herramienta. Me parece que a veces visibilizar las carencias puede ayudar a resolverlas, ¿no? Y que en la medida en que se pueda plantear como una falta, como una ausencia, como un no poder conocer lo que se dice que se debe hacer, me parece que es un gran problema también, ¿no? Como punto de partida para trabajar, no para quedarnos ahí. Y para terminar,
me parece que una de las implicaciones mayores que tendría pues es el resultado de lo que creo que todos como científicos, supongo que la mayor parte de científicos sociales, aunque espero que no, pero todos los que estamos más o menos interesados y apasionados en la construcción del conocimiento, me parece que al fin y al cabo es a lo que tendemos y lo que queremos cuando planteamos un objeto de estudio y cuando empezamos a indagar hacia dónde queremos movernos, y es contribuir a mejorar. Me parece que en última instancia un marco de estas características debería generar resultados, conclusiones, evidencias para poder mejorar el ejercicio de la responsabilidad social, ¿no? Sé que es muy distinto a la forma en que expone los contenidos en el informe, pero la verdad es que no me resistía a hacer la propuesta porque me parece que este es un excelente contexto, por lo menos para escuchar las reacciones, ¿no? Muchas gracias, María Jesús, que pones los temas de la responsabilidad social como respuesta a esa insatisfacción que se percibe en América Latina y en otros países del mundo con respecto a la forma como estamos mirando, evaluando, acreditando los sistemas, que no está dando cuenta de esa realidad y tampoco genera información suficiente como para ver hacia dónde podemos encaminar los sistemas y las instituciones, ¿no? Es este enorme peso que tienen los sistemas de acreditación, en algunos casos, en las valoraciones más de tipo científica, pensando que todas las instituciones tienen que ser como las universidades ideales que comentaba José Joaquín. Ese foco hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, tal vez los temas de responsabilidad social habría que desglosarlos para saber con mayor exactitud de qué estamos hablando, pero eso implicaría mirar a las instituciones en función de otro tipo de consideraciones. ¿Qué requiere este país o estos países? ¿Qué requiere esta sociedad? ¿Qué requiere esta economía? ¿Qué requiere su gente, no? Muy bien, y también las reflexiones sobre marcos analíticos necesarios para la investigación comparada de los métodos creo que es muy pertinente y toca otro tipo de asuntos más relacionados con la forma de proceder en los análisis, en las investigaciones, que me parece también son muy pertinentes e interesantes para quienes estamos en la investigación. Bueno, entonces ya quedaron planteados los temas por José Joaquín Brunner. Ha hecho unos comentarios más relacionados con la investigación sobre esos temas, María Jesús, pero ahora es el turno de los que nos acompañan aquí en el auditorio en forma presencial. Abriremos una pequeña ronda para preguntas, comentarios, etcétera, y después daremos también oportunidad para quienes nos acompañan a través de la red. Entonces, si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, ese es el momento. Muchas gracias, José Joaquín, por la presentación, súper interesante. Y de hecho tuvimos oportunidad de ver el documento, de revisarlo, aunque es muy grande. Yo tengo 3 comentarios, me gustaría ver si puedes reaccionar a ellos. El primero es muy concreto, quisiera saber tu opinión sobre AELO, esta iniciativa que está haciendo la OCDE, sobre tratar de hacer un PISA, un examen PISA para educación superior, que bien conoces. El segundo tiene que ver con lo que comentabas decías que en Chile, si bien entendí, ojalá se dieran cuenta de que esta pretensión de ser parte de estas instituciones, de formar parte de estas instituciones que están produciendo el conocimiento, tal vez deberían de ser un poco más cautelosos. Y decías, quizás México y Brasil sí tienen mucho más esta idea. Y a mí lo que me preocupa, y es algo que he estado estudiando también, sobre todo cuando uno estudia los discursos sobre conocimiento basado, economías basadas en el conocimiento, tiene que ver con si no es más demagogia en países como México y quizás ingenuidad, pensar en que si también tenemos como los recursos, las instituciones, y que estamos realmente listos para formar parte de estas economías que están creciendo con base en esta producción del conocimiento. Yo la verdad creo que estamos muy lejos, que no tenemos
la infraestructura y que sí, que parece mucho más demagogia que otra cosa. Y pensaba, la tercera cosa, cuando hacías referencia al tema de las universidades, estas de clase mundial, en algunas discusiones que yo he tenido con Yamil, cuando él decía que lo que no entendía de América Latina era Brasil, el caso brasileño, donde no tienen mucho esta pretensión de construir o de generar universidades de clase mundial, pudiendo tenerlas, al menos es la impresión que entonces él tenía, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es tu opinión sobre el caso brasileño al respecto? Esas serían las tres preguntas. Gracias. Miguel Casillas, de la Universidad Veracruzana. Un par de cuestiones. Yo leí el informe, lo estuve revisando el domingo con mucha atención y me pareció un ejercicio espléndido para tener una perspectiva comparada y poder ubicar no solo a nuestros países, sino al interior de nuestros propios países, las diferencias que caracterizan a los sistemas universitarios o de educación superior. Me parece que es un muy buen referente y en realidad celebro que haya este tipo de documentos que son mucho más explicativos que cualquiera de los rankings que luego podemos observar. Tengo un par de preguntas específicas. Hay un capítulo en donde ustedes hablan sobre la matrícula estudiantil y desarrollan, o sigues tú continuando con la reflexión que habías iniciado hace 20 años sobre el proceso de feminización de la matrícula como un rasgo de diversificación de las poblaciones estudiantiles. Sin embargo, creo que hay un fenómeno muy importante en América Latina referido a la incorporación de jóvenes de origen indígena. Y creo que este tema ha sido soslayado en todo el informe. No lo encontré por ningún lado. Me parece que a lo mejor o porque algunos estamos observando esto, lo vemos más grande de lo que es, pero me parece que hay una zona de un rasgo que está cambiando también en algunos países de América Latina con mucha fuerza los propósitos y el sentido mismo de la educación superior con relación a cómo era en el pasado. El segundo tema tiene que ver con esta expansión que, aunque ustedes señalan, y sobre todo en el caso de México, que se ha detenido en términos o que se empieza a detener en términos de la expansión del sistema de educación privado, lo que a mí me parece que queda muy evidente es que en el caso mexicano, además, que es el que más instituciones privadas tiene, y ustedes lo ponen ahí, es impresionante el número de instituciones privadas, lo que queda claro es que no hay un control de calidad, no hay ningún criterio de regulación y que se han expandido justamente por esto. Entonces, según tu perspectiva, ¿cuáles son las experiencias más exitosas o en dónde podemos abrevar de experiencias exitosas en relación a la regulación de los sistemas privados? Vamos, porque los sistemas públicos o los subsistemas públicos tienen mecanismos de control muy rigurosos y estructuras de regulación mayores, justamente asociadas al financiamiento que proviene del Estado. Pero en términos de las instituciones privadas esto no ocurre así. Entonces, quisiera que pudieras desarrollar, en la medida en que además tienes una larga experiencia en relación con los procesos de acreditación, ¿cuáles serían aquellos ejemplos que pudiéramos observar de control, de regulación de los sistemas privados que puedan o que hayan tenido mayor éxito en algunos países o en algunas regiones? Gracias. Gracias. Silvi Didú del Sinvestar. Bueno, generalmente cuando uno trabaja sobre la dimensión comparativa, tiene dos dinámicas posibles, ¿no? Una, que es la de indicadores, que permite ver situaciones y en el caso, por ejemplo, de ustedes, cambios en un periodo de 5 años. Y también tiene la posibilidad de trabajar con base, por ejemplo, en textos disparadores sobre temas más transversales, como por ejemplo la equidad.
o la diversidad. La pregunta que tendría es la siguiente. Usted desde 2006 a 2011 vieron cambios importantes y generaron nuevas preguntas, por ejemplo, en relación a la diversificación y tanto en la evaluación de las instituciones como en relación a las sociedades y, por ejemplo, la formación de élites o nuevas élites sociales. Eso es un ejemplo. ¿Cuáles serían, con base en ese trabajo de 5 años que hicieron de comparación, los nuevos indicadores que se requeriría generar para dar fe de esos cambios que vieron a partir de indicadores tradicionales? Bueno, hay una gran cantidad de cosas interesantes que no voy a poder, claro, abordar con ninguna extensión, entonces me siento muy infeliz en realidad, porque uno no se puede hacer cargo de las buenas preguntas. Todo el enfoque de responsabilidad social, por ejemplo, me encantaría discutirlo. Yo tengo las más grandes dudas respecto incluso al concepto de responsabilidad social. Porque tú bien decías, es algo que está tan poco definido como calidad, pertinencia, no hay todavía un consenso, y de hecho hay como dos vertientes completamente distintas. Una que es la responsabilidad social corporativa, que viene, digamos, de la discusión de los últimos 10 años sobre cómo una empresa privada, minera, fundamentalmente las de recursos naturales, se hacen sustentables en su entorno, asumiendo responsabilidad social, que significa ayudar, por ejemplo, a mitigar determinado tipo de cosas, entregar donaciones a los colegios públicos del lugar donde está Billiton, la gran empresa, digamos, minera, o cosas de ese estilo. Hay otra que tiene una vieja tradición, pero que nunca en la historia de la universidad se ha llamado responsabilidad social, que son, digamos, el cumplimiento en plenitud y seriamente hecho con efectividad, después podemos decir además con eficiencia, pero a lo menos con efectividad de las grandes funciones de conocimiento que tienen las instituciones. Y tú lo nombrabas, en docencia. Y ahí en realidad estamos discutiendo de lo mismo. O sea, si uno dice cuál es la responsabilidad social en docencia, tiene que hablar efectivamente de pertinencia, tiene que hablar de cómo está preparando a jóvenes frente a la vida en general para asumir roles adultos, rol de ciudadano y también roles productivos en la más variada gama de actividades humanas. Tiene que hablar de relevancia y de impacto cuando está hablando de investigación. Tiene que hablar de mayor o menor selectividad, porque ¿cuál es la responsabilidad social? Que esto se discute tanto en tantas de nuestras universidades y fuera, en términos de aceptación de alumnos. ¿Qué hacen las mejores universidades de nuestros países, que por lo general son además las más altamente selectivas en varias de las áreas del saber, con respecto a incorporar a jóvenes talentosos, meritorios, pero que no tienen ninguna posibilidad de superar los umbrales de selección a través de exámenes y de pruebas de conocimiento? Entonces, el tema de la responsabilidad social de la universidad pública insignia, como puede ser la UNAM o como puede ser la Universidad de Chile, es decir, bueno, cuánto efectivamente están contribuyendo a la formación de ese pool de talentos que hay en la sociedad, que viene de colegios públicos en barrios pobres. Bueno, y están incorporando, digamos, yo no voy a decir para México porque no sé, pero en Chile muy probablemente el 3%, el 4%, y tiene una contradicción vital en la política. ¿Cómo mantiene el más alto grado de selectividad, que es el que atrae a los jóvenes con mejores dotaciones de capital cultural, de capital escolar, de capital social? ¿Cómo lo sigue atrayendo? Porque finalmente es la universidad que forma las élites políticas, económicas, sociales, religiosas y culturales del país, junto con cumplir, entre comillas, su responsabilidad social de atraer a estos otros jóvenes. Que no sea en un programa, digamos, de negritos de Harvard, de poner ahí al lado, digamos, a unos pocos jóvenes que después resulta que además los hace fracasar en sus estudios, como ha ocurrido ya en varias partes. Entonces, como de hecho masificación no significa que desaparezcan las universidades de élite, hay que
digamos, habría que discutir, yo creo que no estaríamos discutiendo de cosas muy distintas. En realidad, cuando tú llamabas a esas cosas responsabilidad social, decía yo, en realidad, sí, claro, todas estas son las cosas que uno tiene que discutir. Tendría que discutir la responsabilidad social de las universidades que reciben dinero del Estado. ¿Cómo las hago realmente? Rendir cuentas transparentes. ¿Tienen las universidades públicas que publicar los sueldos de sus profesores por la ley de transparencia y de sus autoridades, sí o no? Eso le da ventaja a las universidades privadas para hacer actuar la grúa si saben el rostrum de todos los remuneraciones, desde el rector hasta el profesor ayudante. En algunas partes está obligado por ley a darlo a conocer la universidad pública. En mi país, por ejemplo, la ley de transparencia exige eso. Bueno, eso forma parte de la responsabilidad social de acuerdo a los que favorecíamos esta ley de transparencia. Entonces estamos discutiendo de cosas que se parecen mucho bajo una conceptualización general que sí sería distinta. Y ahí, bueno, da para mucho y lo conversamos después. Respecto de lo que decía Alma, yo de la ELO, a mí me pasa que soy de una enorme ambigüedad, porque por un lado me gustan las mediciones y soy, al final, en términos weberianos, bastante calvinista. Y soy desconfiado de la naturaleza humana y creo que no es cierto que la naturaleza humana sea propensa a la república del amor simplemente por vocación natural. Creo que más bien los seres humanos son bastante, para decirlo en términos de Freud, bastante miserables. Y que necesitan a la civilización que los acote, que de alguna manera los conduzca. Y yo sé que esta es una concepción muy complicada, ¿no? Y desde ese punto de vista, todo esfuerzo que se haga, como se hizo con PISA, incluso los que ayer discutíamos de bibliometría, a mí me parece que son todas cuestiones interesantes, que mal manejados pueden terminar siendo muy negativos, pueden dar resultados atroces y que hay que tratar entonces de cambiar y que hay que tratar de combinar de maneras más complejas, y eso hace como a la reflexividad de las sociedades modernas. A mí me parece que estos son mecanismos típicos de reflexividad y de autointerpretación de las sociedades que son absolutamente necesarias. Lo que pasa es que es muy difícil dar con el grado y el tipo de indicador y de medidor que sirva. Entonces, a hielo, yo no sé efectivamente qué es lo que puede auténticamente medir y comparar. Van a ser competencias genéricas. Competencias genéricas de adultos, como ya una vez, ¿te acuerdas?, examinó el famoso YALS, que tomó a adultos de 40 países, y recuerdo que en Chile el resultado fue que el 80% de los adultos chilenos, incluidos gerentes, etcétera, no entendían lo que leían. Y toda la prensa puso esta cosa. Y yo simplemente no puedo creer, creo que tiene que estar mal, ¿entiendes? Porque no puede ser así. No puede ser así porque no se acompaña con ninguno de los otros fenómenos que uno está viendo. Si es así, no podría haber ningún aumento de productividad porque todos los adultos serían completamente incapaces de manejar nada. Ninguno podría leer un texto de una nueva máquina. Y si tú vas y le preguntas a un gran empresario de la minería o a los empresarios del salmón qué es lo que está pasando con sus recursos humanos, te dice, mire, yo de lo único que sé es que todos aprenden muy bien una vez que nosotros los ponemos en programa de capacitación. Y reclaman de que no vienen con todas las competencias genéricas de la secundaria. Y reclaman que también les gustaría no tener que pagar la capacitación específica, pero en realidad, ¿por qué habría de pagarla la renta nacional? Tiene que pagarla al empresario, que es el que va a obtener la ventaja, y él ya verá cómo hace para que ese trabajador no se le vaya con el conocimiento tácito que ha adquirido en el trabajo y en esta capacitación. Bueno, entonces yo creo que la hielo, yo lo miro con gran interés, para decirlo así, lo miro con gran interés, no sé bien qué es lo que va a resultar de esto. Temo a veces, digamos, esta cosa arrolladora de la OECD de poner esto inmediatamente en un ranking cuyos efectos políticos no se imagina. O sea, Andreas Schleicher, que dirige esto, nunca se ha imaginado los efectos políticos de gran magnitud que tiene el ranking, digamos, de los alumnos en PISA. O sea, esto ha volteado ministros de educación, ha generado revisión de política, ha llevado a invertir más dinero sin que nadie sepa bien, porque en realidad el gran problema de todas estas cosas, que PISA lo tiene y lo va a tener a hielo, es que finalmente aparece todo esto. Y dime tú, ¿cuánta gente trabaja seriamente por años en interpretar rigurosamente los datos mexicanos del PISA o los datos iberoamericanos del PISA? Sale un folletito
sale un pequeño estudio, pero entre tanto hay 20 máquinas internacionales trabajando sobre los datos que nos sepultan con datos respecto de cuáles son los factores que inciden más, qué pasa con escuelas públicas, con privadas compitiendo. Y uno dice, bueno, y nosotros no tenemos ninguna capacidad ni siquiera de analizar todavía las cosas.